Buenos días, mi nombre es Fátima dos Santos y en esta oportunidad voy a dar una explicación breve acerca del ruido y la seguridad industrial. En el ecosistema de la seguridad industrial, el ruido puede considerarse como un enemigo invisible. Esto porque, a diferencia de otros factores de riesgo que originan accidentes de forma inmediata, cuando una persona está expuesta a niveles excesivos de ruido, de forma gradual se pueden originar daños que son difíciles de percibir en las primeras etapas. Así, la gestión del ruido no solamente es cuestión de cumplimiento de normas o de evitar multas. También se trata de un pilar fundamental dentro de la salud ocupacional, ya que el ruido puede ocasionar a las personas que están expuestas al mismo daños como la hipoacusia, que es la pérdida auditiva, y distorsión en la comunicación, que incrementa el riesgo de que ocurran accidentes en el ámbito laboral. Dentro de este contexto, mi intención es dar una explicación breve acerca del tratamiento del ruido y la seguridad industrial en Venezuela a través de los siguientes puntos claves: el marco legal, las principales consecuencias y efectos por ruidos excesivos y las medidas preventivas en la industria. Dentro del marco legal tenemos dos aspectos importantes: la LOPSIMAT, Ley Orgánica de Protección, Cuidado y Medio Ambiente de los Trabajadores, y tenemos la norma COVENIN 1565. La LOPSIMAT es la ley macro y establece que el empleador debe garantizar lugares seguros a sus empleados o trabajadores y que los mismos tienen derecho, en caso de estar expuestos a ciertas condiciones o riesgos en su trabajo que involucren mucho su salud, a detener las labores pertenecientes a su trabajo. Un ejemplo de esta ley macro y de los artículos que la constituyen es lo expresado en el artículo 56, el cual manifiesta ciertos derechos, o mejor dicho, responsabilidades que tienen los empleadores con respecto a los trabajadores en este ámbito. El primero de estos aspectos es informar sobre las condiciones inseguras e insalubres. Se trata de notificar al trabajador la naturaleza de su trabajo y lo que esto pudiese ocasionar a su salud. También se debe informar al Comité de Seguridad y Salud respecto a las condiciones inseguras de los trabajos y, de forma obligatoria, notificar al INSACEL sobre las enfermedades ocupacionales de este trabajo de acuerdo a lo previsto por la ley. Lo segundo es proporcionar instrumentación adecuada. Se trata de que el empleador debe garantizar las condiciones seguras en el trabajo, debe reducir los riesgos altos, y si esto acarrea gastos que son razonables, es posible hacerlo. Si no es así, debe implementar medidas como proveer a los trabajadores de ciertos equipos como tapones y establecer medidas de prevención y de seguridad. El tercero es proteger contra los riesgos del ruido. Muy parecido al segundo, se debe proveer a los trabajadores de equipos y de herramientas seguras cuando estos están expuestos a niveles altos de ruido, y se deben establecer medidas preventivas. Y cuarto, proporcionar medidas para controlar la exposición excesiva del ruido. La OPSIMAT establece, de acuerdo a las condiciones de trabajo que se tengan y al nivel excesivo de ruido que se pueda presentar en un trabajo, se deben realizar medidas en ese trabajo, analizar cuál es el problema y establecer de alguna manera las medidas preventivas y los controles
para reducir los riesgos y garantizar la seguridad del trabajador. La norma Benin 1565 habla sobre los límites de exposición al ruido ocupacional. Podemos ver reflejado en esta tabla. En la primera columna, la duración del nivel de sonido en decibeles A, dBA, y a cada tiempo corresponde un nivel de exposición. Se destaca que estos valores son referenciales, ya que pueden variar mucho, pero de acuerdo a un estudio realizado, protegen a la mediana de la población contra una pérdida de audición inducida por el ruido. También fueron realizados para prevenir pérdida auditiva en frecuencias desde 500 Hz hasta los 4000 Hz. Otro aspecto bastante relevante acerca de este límite de exposición al ruido ocupacional, de forma resumida, puede incluir que expresan los valores máximos a los que puede estar sometido a un trabajador a cada cierto tiempo. Podemos decir que un trabajador, cuando sobrepasa los 85 dBA en un tiempo de 8 horas, debe utilizar equipos de protección personal. La empresa debe garantizarle estos equipos de protección personal. De igual manera, cuando se sobrepasan los 90 dBA, también se deben utilizar estos implementos de seguridad. E inclusive en cualquier lapso de tiempo, hablando de segundos, si se sobrepasa un nivel de 140 dBA, entonces es necesario que se tomen las medidas preventivas. Ya se puede originar un accidente, ya que ocurren pérdidas auditivas en el trabajador. Las principales consecuencias y efectos por ruidos excesivos. En este caso yo nombro a 6 de ellas, existen muchas más. Tenemos el dolor, que aunque depende de los tipos de personas, normalmente se dice que en altas frecuencias el umbral de dolor para oídos normales se encuentra entre 110 y 130 dBA. Para personas con procesos inflamatorios, el dolor puede experimentarse desde los 80 a los 90 dBA en adelante. El trauma acústico agudo, que es la lesión directa en el oído interno, ya sea por un ruido muy alto, por ejemplo, una explosión. La hipoacusia inducida, como dije anteriormente, que es la pérdida auditiva, ya sea progresiva o inmediata, que lamentablemente en muchos casos es irreversible o definitiva. Los riesgos de accidentes laborales y distorsión a la comunicación. Como se dice en esta presentación, el ruido enmascara la emergencia. Esto porque cuando se encuentra la interferencia de dos sonidos, uno de ellos se vuelve inaudible y se pueden originar problemas con la comunicación que, por ejemplo, pueden afectar al área de trabajo cuando se trate de alertar sobre alguna emergencia, provocando accidentes en los trabajadores. Los efectos fisiológicos y psicológicos, que incluyen el aumento de la tensión muscular, taquicardia, dilatación de pupilas, estrés, malestar, vómitos. Se tiene también el tinnitus, que incluye zumbidos, silbidos, que pueden originarse en los oídos de los trabajadores. Entonces, para evitar estas principales consecuencias y efectos por ruidos excesivos, se deben incluir medidas de seguridad y de prevención. Dentro de las generales tenemos la evaluación de riesgos. Se debe estudiar el área, medir y
colocar señalizaciones si hay un nivel de exposición bastante alto al ruido. Protección auditiva. En los casos de que el trabajo incluya un nivel de exposición bastante alto al ruido, se debe proveer al trabajador de equipos de protección personal, como por ejemplo los tapones. Medidas técnicas que incluyen la rotación del personal cuando éste está expuesto a niveles altos de ruido, con la intención de que se pueda reducir la exposición del mismo a estos niveles de ruido. Tenemos medidas organizativas que incluyen el hecho de que se debe suspender equipos que tengan mucho ruido o se deben aislar de maquinarias. Y también el punto 5 en esta presentación, que es la vigilancia de la salud. En trabajadores que tengan, por ejemplo, un nivel de exposición de 85 o mucho más dBA en su trabajo, se deben realizar audiometrías, estudios auditivos de forma periódica para establecer medidas si es necesario o evaluar cuáles son sus condiciones actuales. Dentro de la prevención y las medidas de seguridad también tenemos el cómo podemos actuar nosotros cuando ocurra un accidente laboral. Existen 3 casos. El primero es notificar, informar inmediatamente al comité de seguridad o al supervisor o al servicio de seguridad sobre lo ocurrido. Lo segundo es realizar la declaración en un lapso no mayor de 24 horas al INSACEL. Y el último paso sería evaluar y medir. El empleador debe realizar una medición del ruido. Cuando el daño sea confirmado, entonces debe solicitar una reevaluación del puesto de trabajo. Por último, tenemos acción inmediata en caso de accidentes. ¿Qué hacer cuando se presenta un accidente en el área de trabajo? Lo primero es retirar a la persona del ambiente ruidoso, que el trabajador se retire del ambiente ruidoso. Lo segundo es asistencia médica no tanto temprana, sino inmediata. Lo más pronto posible se debe asistir a un centro asistencial para evaluar los daños del trabajador. Mientras más pronto se asista al ente competente, menos serán los daños auditivos originados. Luego se debe llevar a cabo un reposo auditivo. La persona afectada debe tener un reposo, no debe escuchar ruido durante las próximas horas. Y por último, un monitoreo. Se deben realizar evaluaciones periódicas, audiometrías para establecer cuál fue el nivel de daño y las acciones correctivas que se deben llevar a cabo. Bueno, esto fue todo por ahora. Muchas gracias por su atención.